Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Buenas, Aló, buenas. doctor, sí se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar la clase de vasculitis. Es un tema muy interesante. Una enfermedad muy rara, muy más rara que las otras inclusive. Que está lo que vamos a conversar el día de hoy. Les activo el puntero mejor. Mm, Primero, la vasculitis no es una sola enfermedad, es un grupo heterogéneo de enfermedades y desórdenes que se caracterizan por la inflamación de la pared del vaso sanguíneo a diferentes niveles de la pared. Entonces, al final, dependiendo de el área de la pared que está inflamada, para afectar a un tipo de vaso. Y dependiendo de qué tipo de vaso se afecte, se va a producir una respuesta clínica, una manifestación clínica. Y de acuerdo a la manifestación clínica, nosotros le damos el nombre. Bien, más o menos esa es la idea general. Entonces, esto depende de qué parte de la pared del vaso afecta. Se va a clasificar de acuerdo a qué tipo de vaso se va a afectar, si es un vaso grande, mediano, pequeño. También se va a clasificar según la fisiopatología, si es ANCA asociado, que son unos anticuerpos, o si es mediado por inmunocomplejos. A veces no es ni ANCA asociado ni inmunocomplejos. Y según los hallazgos histológicos, hay otra clasificación por hallazgos histológicos que básicamente tenemos estas tres. Lo más frecuente que van a encontrar en la literatura es la clasificación de acuerdo al tamaño del vaso, siendo un vaso grande, mediano, pequeño o un vaso variable, si es diferentes tipos de vasos, una misma vasculitis. Y ahí tienen más o menos qué tipo de vasculitis afectan predominantemente a qué vasos. Recuerden que el atacayazo, las células arteritis y la arteritis celular gigante van a afectar a los vasos grandes, a las vasculitis de vasos medianos son la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y las vasculitis asociadas a ANCA, probablemente cuando trabajen en un hospital lo que más van a ver, van a ser y van a afectar predominantemente a los vasos pequeños, pero no solo a los vasos pequeños, sino también a vasos medianos, pero predominantemente a los vasos pequeños. La vasculitis antimembrana basal glomerular, estas son las siglas en inglés, van a afectar básicamente los capilares, lo más pequeño que puede existir. Y bueno, las vasculitis por inmunocomplejos, como las crioglobulinemias o la vasculitis urticariana hipocomplementémica, van a afectar predominantemente a vasos pequeños. Entonces, después de ese pequeño preámbulo, aquí van a tener clasificación de la vasculitis y básicamente en celeste de las cuales vamos a hablar. Empecemos con vasos grandes. En vasos grandes tenemos dos tipos de vasculitis, habíamos conversado. Arteritis de la célula gigante, que ya por el nombre sospechamos que es un vaso grande, y arteritis de Takayasu. Entonces, recuerden bien esos dos nombres, arteritis de célula gigante y arteritis de Takayasu. La diferencia es más fácil de lo que creen. Miren, las- la arteritis de células gigantes predominantemente son en adultos mayores y las arteritis de Takayasu predominantemente en menores de 40 años. Miren la edad promedio de diferentes 72 de 25 años respectivamente. La pérdida visual frecuentemente es en arteritis celular gigante y en Takayasu es rara. Compromiso de aorta predominantemente en la arteritis de Takayasu. Los granulomas están presentes en los dos. Generalmente la histopatología es muy similar y el compromiso pulmonar es bien raro en ambas, pero la arteritis celular gigante es menos frecuente. La hipertensión arterial renal es predominantemente en la arteritis de Takayasu. La colocación terminales de extremidades predominantemente en la arteritis de Takayasu. Los dos responden a corticoides y frecuentemente la que se suele operar es la arteritis de Takayasu. Entonces, si las dos van a tener básicamente lo mismo en la histopatología, es porque las dos comparten la fisiopatología. La fisiopatología parte de un antígeno reconocido en la adventicia, que es la parte más externa de la arteria. Entonces, si me va a afectar la adventicia, va a estar presente en las arterias que tengan predominantemente la adventicia y son las arterias grandes. Luego que se inflama la adventicia, se produce el aumento del interferón gamma, diferenciación celular y van a suceder dos cosas. La arteria se va a cerrar y se va a lastimar la matriz haciendo que la arteria se dilate. Por eso tenemos en una misma vasculitis estenosis más aneurismas. Así de sencillo.
Miren, las arteritis de las células gigantes, entonces, am, piensen les doy el contexto clínico, ¿sí? Adulto mayor con dolor de cabeza y un dolor de cabeza que no pasa con absolutamente nada. Además, grados variables de artralgias, marcadores de inflamación altas. Además, signos de claudicación de acá. Por ejemplo, claudicación a la masticación, un dolor a veces retrocular y episodios de amargos y fugas que pueden terminar en pérdida de la huesa visual. Esa es la arteritis de células gigantes. Como pueden ver, los criterios es edad mayor, 50 años, velocidad de segmentación globular mayor a 50 mililitros sobre la hora, que tengan una biopsia positiva es controversial porque es bien difícil tomar una esta biopsia. ¿Sí? Se necesita de mucha pericia de quien los lea. Y las arterias temporales dolorosas. Verán que acá se forman unas arterias muy grandes, fuertes, como como si fueran unos pequeños macarrones, y que son muy dolorosos. Este, por ejemplo, es el fondo de ojo, porque la vasculitis afecta predominantemente el ojo. Y miren, esta es la ingurgitación de la arteria, que sigue todo este trayecto. Acá claramente se ve que es un adulto mayor. Ojo que esas arteritis, aunque pueda parecer raro, también pueden afectar a unos vasos anteriores, perdón, vasos intraabdominales también puede afectar, pero es raro. También puede afectar a la coroidea, pero es raro. En cambio, la arteritis de Takayasu es una arteria que básicamente afecta a la aorta y a sus grandes ramas, pero eminentemente o muy frecuentemente a las arterias subclavias también. Los síntomas van a depender de qué parte del cuerpo se esté lastimando por la ausencia de flujo de esa vasculitis. Por ejemplo, si la afección está en las arterias renales, va a causar una estenosis en la arteria renal. Si no le llega buena cantidad de sangre al riñón, el riñón siente que está hipóxico, siente que no le llega buen flujo y activa el sistema renina-angiotensina, dando una hipertensión arterial severa, una hipertensión arterial renovascular. Si hay una insuficiencia de flujo sanguíneo en los miembros inferiores, va a haber una claudicación intermitente. Si hay insuficiencia de miembros superiores, va a haber claudicación de miembros superiores también. Y frecuentemente va a haber disminución, alteración en la presión arterial. Entonces, ahí tienen los criterios, que es una disminución de pulso, por ejemplo. Recuerden, ya que está enmarcadito a edad de inicio de síntomas menor a 40 años. Disminución de pulso braquial en una o en ambas arterias. Los pulsos los palpan un poquito más débiles. A diferencia de la presión arterial sistólica, más de 10 milímetros de mercurio entre ambos brazos. Pueden escuchar hasta un soplo en la arteria subclavia que sinceramente no es muy frecuentemente escuchado, al menos ahora tenemos otras herramientas diagnósticas. Y la arteriografía anormal. Esto es un hallazgo muy importante. Acá, por ejemplo, pueden ver el edema de la arteria. Esta es una imagen por resonancia. Esta resonancia van a ver aquí un poquito más blanco. Como conversábamos, en una resonancia lo que se ve blanco puede ser grasa o agua, depende de lo que se le pida al tecnólogo que nos resalte. Entonces, en este caso, yo quiero que me resalte un poquito el agua, pero que se me suprime la sangre. Entonces, se ve la inflamación de la pared arterial. Muy, muy interesante. Bueno, el tratamiento para la dosis es muy similar. Las dos van a responder rápido a corticoides. La dosis de corticoides suele ser 1 miligramo por kilo de peso. Lo que queremos es que la enfermedad se duerma o se apague y para eso necesitaríamos dosis altas de corticoides por mucho tiempo. Entonces, tenemos los reductores o ahorradores de corticoides. Generalmente, los más frecuentes es el metrotexato, en combinación o solo también con los corticoides. Lo que habitualmente hacemos es iniciamos corticoides 1 miligramo por kilo y metrotexato a una dosis variables. Lo que se hace progresivamente es reducir el corticoide de manera temporal y progresiva porque el metrotexato demora hasta 12 semanas en hacer efecto. En casos refractarios, para la arteritis de célula gigante podemos usar tocilizumab y para la arteritis de Takayasu podemos usar tocilizumab o algún inhibidor anti-TNF. Se puede usar también antiagregación plaquetaria, pero su uso es controversial. Y terapias endovasculares o cirugías, que bueno, cuando no queda otra alternativa es necesario.
Ahora vemos la vasculitis de pequeños vasos. La vasculitis de pequeños vasos vamos a dividirlos en vasculitis asociadas a ANCA y vasculitis mediada por inmunocomplejos. La vasculitis asociada a ANCA son tres: la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con polangiitis y la granulomatosis eosinofílica con polangiitis. Cada uno va a tener un nombre aparte, pero les recomiendo que recuerden los nombres actuales que se están usando. La vasculitis mediada por inmunocomplejos, tenemos la enfermedad antimembrana vasoglomerular, la vasculitis con crioglobulinemia, vasculitis por IgA, vasculitis urticariana hipocomplementémica. Bueno, empecemos entonces con las asociadas ANCA. Las asociadas ANCA tenemos estas tres: polangitis microscópica, granulomatosis eosinofílica y granulomatosis con polangiitis eosinofílica. Un pequeño recordar antes de hablar qué es cada una vasculitis es qué es el ANCA. El ANCA son, recuérdenlo, acá se lo dejo para que lo lean un poco más, pero los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos son tal cual el nombre lo dice, son anticuerpos que van dirigidos a sustancias, generalmente proteínas del citoplasma, que están dentro del citoplasma del neutrófilo, que pueden ser dos: PR3 o las MPO. Entonces, van a haber dos tipos de ANCA: PR3 o MPO. Son anticuerpos dirigidos a PR3 o MPO. Resulta que depende a qué anticuerpo está dirigido, más o menos podemos tener una idea de qué vasculitis ANCA puede ser. Por ejemplo, si está dirigido ante el PR3, generalmente va a ser una poliangiitis, una granulomatosis con polangiitis. Si está presente el MPO, generalmente va a ser una polangitis microscópica o una granulomatosis eosinofílica con polangitis. También está presente la vía del complemento. Resulta que entre el complemento y el ANCA se arma la cascada que va a destruir al neutrófilo, y a la destrucción del neutrófilo va a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias que van a dañar al endotelio. Luego de dañar al endotelio va a haber una remodelación endotelial, y en la remodelación endotelial termina con una obstrucción vascular. En otras palabras, la inflamación endotelial va a estar secundaria a la destrucción del neutrófilo. Y la destrucción del neutrófilo no solamente ocurre en los vasos pequeños, solamente que en los vasos pequeños se ocluyen luego de la destrucción del neutrófilo. Si estamos ocluyendo en vasos pequeños, no va a pasar el flujo sanguíneo. Y si no pasa el flujo sanguíneo, los signos y los síntomas se van a dar en las estructuras distales que van a ser irrigadas por la sangre. Entonces, ¿cuáles son las microestructuras más importantes en ese caso? Pues puede ser la piel, sistema nervioso periférico, puede ser riñón, puede ser sistema nervioso central o pulmón, a donde generalmente afectan esa vasculitis. La incidencia es rarísima. Miren, 0.524 casos, yo sé que es un rango amplio, pero depende de dónde fue tomada la muestra, por millón de personas año, o 0.4 a 11.9 por millón de personas año, 0.5 a 2.3 por millón de personas año. Es decir, si ustedes son o trabajan como medicina general, tendrían que ver en un año 1 millón de pacientes para encontrar a 2 con esta enfermedad. Pues un montón. Resulta que no van a haber 1 millón de pacientes al año, o tal vez sí, no lo sé, no me parece un número muy accesible. Sin embargo, si lo vemos en grupo general, por cada millón de personas que pasen una consulta con cualquier médico, a alguno de los médicos va a haber algún paciente con vasculitis. En otras palabras, en algún momento les va a tocar. Y es por eso que es bueno siempre identificarlos de manera preventiva para hacer la referencia oportuna. La edad de presentación va a variar con cada tipo de vasculitis. La polangitis microscópica generalmente de 55 a 75, la granulomatosis con polangitis de 45 a 65 y la granulomatosis eosinofílica con polangitis de 35 a 55. En relación de hombre a mujer casi no hay ninguna diferencia. Y la presencia del ANCA fue como le comenté. El ANCA MPO está frecuentemente en la polangitis microscópica y en la granulomatosis eosinofílica con polangitis. Y en cambio el PR3 en granulomatosis con polangitis. Recuérdenlo: PR3, granulomatosis con polangitis, y MPO, polangitis microscópica. Y es un poquito fácil. La vasculitis PAM o MPA está con el anticuerpo MPO. Entonces, eso sí, recuérdenlo bien. Esta es la distribución en el mundo, pero va a depender mucho de qué herramientas se usó para recolectar el diagnóstico. Entonces, no es obligatorio que lo sepan, no se preocupen. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas?
Las manifestaciones clínicas van a, como les comentaba, depender del órgano que esté afectado por la falta de irrigación sanguínea. Sin embargo, cada una de las vasculitis va a tener predominantemente un patrón clínico. Por ejemplo, la granulomatosis con polengitis afecta el sistema otorrinolaringio predominantemente, causando a veces perforaciones de tabique, causando perforaciones de paladar de maneras muy extrañas, causando grado variable de daño al aparato auditivo y adicionalmente causando la conocida silla de montar. Es lo que más afecta a la vasculitis de granulomatosis con polengitis. Las PAM o las polengitis microscópicas generalmente afectan al riñón, generalmente. También afectan al pulmón. Estas enfermedades también afectan a la piel. Y las granulomatosis eosinofílica con polengitis afectan predominantemente al pulmón, pueden afectar al corazón, pueden afectar a la piel, pero los nervios periféricos no se quedan atrás. Les he resaltado acá lo que suele afectar un poquito más cada uno para que lo tengan en cuenta. No se tienen que aprender los porcentajes, no se preocupen. Solamente tengan en cuenta el panorama de cuál es la característica clínica de cada uno de ellos y qué suele afectar a más cada uno de ellos. Para repetir y que quede un poco más claro entonces. La granulomatosis con polangitis, sistema otorrinolaringio. En cierto grado también el riñón y el pulmón. La polangitis microscópica, riñón, piel y también cierto grado variables de pulmón. Y la EJPA, pulmón, corazón, piel y nervios periféricos. Doctor, disculpe. Sí, Disculpe la interrupción. Lo que pasa es que tenía una duda, justamente lo que menciona de la, perdón, estoy un poquito mal de salud por eso, amigos. En la parte de polangitis microscópica, había leído de que esta es se presenta con mayor frecuencia lo que es el síndrome pulmón-riñón en la polangitis microscópica. Y en el cuadrito que presentó en la diapositiva anterior, me llamó la atención que no se resalte la parte de pulmón. No sé si podría explicar un poquito al respecto, por favor, doctor. claro, lo que sucede es que eso es lo que se espera que no suceda. Cuando se detecta la vasculitis a tiempo, generalmente en los pacientes con polangitis microscópica, empieza con unos síntomas constitucionales y malestar general y no tienen absolutamente nada más. Solamente malestar general y síntomas constitucionales. Dentro de la analítica se encuentra una leve elevación de la creatinina y un poquito de la presión arterial. Y cierto grado variable de hematuria. Es el patrón característico de esta vasculitis. Si no se hace nada, al poco tiempo terminaría en falla renal. Si no se hace nada, en menos de 5 años terminará con una hemorragia velar. Entonces, digamos, es el patrón característico si no se hace nada. Pero cuando se trata a tiempo se disminuye bastante la posibilidad de compromiso del pulmón, ¿sí? Entonces, eso es lo que se quiere, que se disminuya la afectación al pulmón cuando se trata a tiempo. Sin embargo, tienes toda la razón. El síndrome de pulmón-riñón se da básicamente en dos tipos de vasculitis predominantemente. Es la vasculitis antimembrana basal-glomerular esta acá, la polangitis microscópica. Sin embargo, también la puedes ver en lupus eritematoso sistémico, también lo puedes ver en granulomatosis con polangitis y también lo puedes ver en la ECPA, que vendría a ser el Chaucer. En otras palabras, se ven todas. Si no resalté lo del pulmón, tienes razón, también lo estoy dando. Me hubiera gustado resaltado, así que imagínense que está resaltado. Pero es lo que tratamos de evitar. El síndrome del pulmón riñón genera ya bastante mortalidad, porque no es que me inflame el pulmón y el riñón solamente, es porque cuando diagnosticamos un síndrome pulmón-riñón, significa que el riñón ya es en cierto grado variable de daño y el pulmón está inflamado. Cuando el pulmón se inflama, significa que necesitamos oxígeno, probablemente terminemos en UCI, y la mortalidad es bien grande. Muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. No, no te preocupes para nada. Ahora, hablemos un poquito de los síntomas de la granulomatosis con polangitis.
Esta vasculitis es bien interesante porque es la más característica que van a encontrar en los libros. Son pacientes que tienen compromiso torrinolaringio y también pueden tener compromiso oftalmológico. El compromiso torrinolaringio, rinorrea mucopurulenta persistente, pérdida auditivo, torrea y sinusitis crónica. Y el compromiso oftalmológico con inyección conjuntival, inclusive puede tener ciertos grados de uveitis. El compromiso de la vía aérea y pulmonar, tos, ronquera, estridor, hemorragia alveolar, como estábamos conversando, dentro de un síndrome de pulmón-riñón. Compromiso renal también, alteración de las vías urinarias con hematuria, elevación de la creatinina, proteinuria y una glomerulonefritis pausimune. El compromiso del sistema nervioso periférico será mononeuritis múltiple. Eso también recuérdenlo. ¿Mm? La vasculitis pueden dar compromiso del sistema nervioso periférico y frecuentemente el diagnóstico empieza por ahí, porque nadie se da cuenta cuando el riñón empieza a dejar de funcionar, porque realmente no da síntomas hasta que ya es un poquito tarde. Sin embargo, todos nos damos cuenta cuando tenemos la mano adormecida, ¿sí? Entonces, mononeuritis múltiple en estos pacientes, pero no solo mononeuritis, también puede dar otros compromisos. Compromiso de la piel con una púrpura palpable, una necrosis focal, unas úlceras. Ahora, ¿cómo recordar todo esto? La verdad es que es difícil, pero solamente tiene que recordar que la obstrucción del vaso distal va a generar función en varios órganos. Los órganos son básicamente el sistema renal, pulmonar. ¿Por qué estos son los órganos que son más afectados? Porque son los órganos que reciben más flujo sanguíneo de manera constante. En otras palabras, toda la sangre pasa por el riñón para que se limpie, para que se limpie. Toda la sangre pasa por el pulmón para que oxigene. Entonces los capilares van a ser muy delgados y van a tener un contacto muy estrecho con leucocitos, con eritrocitos. Entonces, al tener bastante contacto por misma fuerza mecánica, se van a romper ahí los neutrófilos y van a dañar estos. A ver, esta es la nariz sencilla de montar y miren esta tomografía en pulmón, donde hay un nódulo que se cavita y acá hay otro nódulo, por ejemplo. Y lo interesante de esos nódulos es que puede aparecer primero un nódulo y luego le damos tratamiento, le hacemos un control en un tiempo y el nódulo desaparece. ¿Mm? Porque no hay que pensar en un nódulo como una formación neoplásica, sino como un proceso inflamatorio, edema, inflamación, que le damos tratamiento y se desinflama, excepto esta cavitación. Esta cavitación ya suele quedar como una cicatriz. La poligitis microscópica, en el hospital donde trabajo, es una de las vasculitis más frecuentes que hay, eh, porque son las que llegan al hospital, porque lamentablemente después de un periodo de síntomas constitucionales y sin mayores síntomas que motiven al paciente a acudir al médico, no nos damos cuenta. Muchas veces y van a encontrar pacientes que cuando le pregunten, inclusive a los 50 años, señora, ¿por qué se alisa? Ah, porque sufrí la presión arterial, es lo que me dijeron. Y nunca se controló. No, es que nunca sabía que tenía la presión arterial hasta que llegué a emergencia y me encontraron hipertensión arterial y me encontraron que el riñón ya no funcionaba. Entonces, al final no se logra saber si es que había tenido una vasculitis y por eso terminé en diálisis. Eso no se logra saber. Entonces, es por eso importante los chequeos rutinarios que se hacen en los centros laborales. Si alguno de ustedes tiene un paciente que empieza a elevar la creatinina sin ninguna causa, es bueno siempre una referencia para completar el estudio. A nivel pulmonar puede dar la capilaritis y esta es la que da frecuentemente la hemorragia alveolar. Entonces, ¿qué es la hemorragia alveolar? Mm, Cuando la vasculitis afecta a esa pequeña microvasculatura, va a romper los vasos sanguíneos y va a hacer que los vasos sanguíneos se dilaten bastante y primero sale líquido, agua, trasudado, pero luego que se rompa el mismo vaso sanguíneo a tal punto que los eritrocitos escapan del vaso sanguíneo, y eso es una hemorragia. Siendo el pulmón teniendo una superficie muy, 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 muy grande, el sangrado que puede tener genera pérdida de hemoglobina. Entonces, ahí le van los criterios. Insuficiencia respiratoria, me falta el aire y desaturo. 2, disminución, tos, tos con hemoptisis. Y 3, disminución de la hemoglobina. Repito, insuficiencia respiratoria, tos y disminución de la hemoglobina, hay que pensar en una hemorragia alveolar.
Esa actividad es muy importante porque en la tomografía a veces no se tiene, se de diferente, hay lugares donde no hay tomografía, pues, o personas que tal vez no están muy familiarizadas viendo la tomografía. Y puede pasar, uno ve la tomografía y dice, bueno, es una neumonía viral y al final, pues no. Este, ese es. Esta es una placa, por ejemplo, donde ven múltiples infiltrados algodonosos distribuidos en patrón bilateral. Cuando ven la tomografía, ven también esos patrones de infiltrado. Entonces, si no tenemos mucho contexto, podríamos decir, ok, esto puede ser tal vez una neumonía viral, una neumonía típica. Pero si sabemos que ese paciente ha tosido y está expectorando sangre, es porque lo más probable, y abajo la hemoglobina, pero lo más probable es que de acá sea sangrado. Ahora, algún tip para que piensen en esto es que hay unas áreas de vidrio de lustrado, que es el edema, acompañado de áreas de consolidado, que es el sangrado. La EGPA o la granulomatosis con eosinofílica polangitis es muy interesante, pero también es más raro. El cuadro suele ser personas o adultos que empiezan con, entre comillas, un asma del adulto mayor. Es poco frecuente que a más o menos a los 40 años a uno le diagnostiquen asma, pero se acompañan generalmente de fiebre, pérdida de peso, malestar general y linfadenogales. Algunas veces tienen poliartritis, en otras oportunidades puede haber compromiso neurológico con disestesias periféricas. Cuando le toman los exámenes se encuentran infiltrados pulmonares y esto, eosinofilia. ¿Qué es importante en estos pacientes? Tomar el hemograma y buscar activamente la eosinofilia. Si la eosinofilia o si el hemograma es tomado luego que el paciente esté con dosis de corticoides altos, los eosinófilos desaparecen y ya no se puede llegar fácilmente al diagnóstico. En cambio, si se toma un hemograma a tiempo antes de iniciar los corticoides, los eosinófilos estarán generalmente altos y va a ser más fácil diagnosticar. El compromiso de la piel, sistema nervioso periférico, renal y cardíaco, gastrointestinal, bueno, y es la vasculitis que más frecuentemente produce compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces, aquí viene un tip. La vasculitis que más frecuentemente produce compromiso del sistema nervioso periférico. Si vemos de todas las vasculitis, la que generalmente frecuentemente produce más daño al sistema nervioso periférico es la Charles-Strauss, que es esta, ¿ok? Pero si vemos en general, la generalmente, como hay más polangitis microscópica que Charles-Strauss, entonces es más probable que un paciente con compromiso neurológico periférico tenga una vasculitis microscópica que un shock stroke, ¿sí? Ahora, de todas las vasculitis, esta es la que más genera un problema de cardiomiopatía. Cardiomiopatía. Y es que básicamente esas vasculitis se van a dividir en dos tipos. Les voy a dar un tip antes de pasar eso. La vasculitis eosinofílica se divide en dos tipos. El primer tipo es los que tienen unos anticuerpos ANCA muy altos y el segundo tipo es los que tienen eosinófilos muy altos. Si tienen los anticuerpos ANCA muy altos, se van a comportar como una vasculitis muy parecida a las otras que hemos conversado, con síntomas generales, constitucional, malestar general, compromiso renal y pulmonar y neurológico. Pero si tienen los eosinófilos muy altos, resulta que los eosinófilos van a infiltrar los tejidos y suele tener más compromiso cardíaco y gastrointestinal. Ahora, ¿por qué hablamos de conjunto de esas tres vasculitis que suelen tener el anticuerpo ANCA? Porque se van a tratar prácticamente igual. Y este es el esquema de tratamiento que no se preocupen, no se lo tienen que aprender. Solo tienen que saber que es una enfermedad severa. Y como enfermedad severa puede tener un riesgo de mortalidad a los 5 años si no recibe tratamiento del 90%. Que esa mortalidad puede disminuir hasta el 10% con un tratamiento adecuado y oportuno. Entonces, el tratamiento básicamente son dosis de corticoides altos, 1 miligramo por kilo más un inmunosupresor agresivo y fuerte, que puede ser cualquiera de los dos, o la ciclofosfamida o el rituximab. ¿Me tengo que aprender esto? No, no se lo tienen que aprender, pero tienen que saber que existen ciclofosfamida y rituximab, que vienen a ser cierto tipo de quimioterápicos que nosotros los damos a unas dosis ajustadas. Y este es lo que se llama tratamiento de inducción. ¿Qué es el tratamiento de inducción? Es el tratamiento de ataque, de primera línea, de lo más, entre comillas, fuerte que puede haber, o lo que necesita el paciente que se da por un tiempo. Luego de terminar el tratamiento de inducción, que puede ser de 3 a 6 meses, se pasa a un tratamiento de mantenimiento, que suele ser de 24 a 48 meses. Y luego de eso, ahí vemos. Se tiene que conversar bien con el paciente para ver si se quita todo el tratamiento o se mantiene a dosis baja. ¿Qué es lo cierto? Mientras más tiempo mantengamos el tratamiento de mantenimiento, menos probable va a ser una recaída.
Pero nosotros sabemos que las enfermedades reumatológicas existe un cambio epigenético. ¿Qué significa? Que los genes después del nacimiento han cambiado. Hay una mutación después del nacimiento. Es decir, que nuestros genes cambian. Bien, entonces no vamos a modificar nuestros genes con el tratamiento, solo los suprimimos temporalmente para que no hagan daño. Por eso es una enfermedad recurrente, recidivante que viene. Hay otros tratamientos, como por ejemplo para la EPA, que puede ser el mepolizumab. Sin embargo, no lo tenemos de manera homogénea en el país, entonces no se preocupen por eso, solamente para que tengan conocimiento, ¿eh? Sí, sepan que existe ciclofosfamida y rituximab para esa vasculitis como inducción. Ok, pero también hay otra vasculitis, ¿eh? Por ejemplo, la vasculitis de medianos vasos, donde sale por la arteritis nodosa, o la PAN, o la enfermedad de Kawasaki. La vasculitis de vasos pequeños, que son mediadas por inmunocomplejos, que son estas de acá, y la vasculitis de vaso variable, que es la enfermedad de Behçet y enfermedad de Cohen. Han escuchado seguramente el Behçet. Bueno, sí, se considera como una vasculitis de vaso variable. Pero también hay vasculitis de un solo órgano. Por ejemplo, podrán creer que hay una vasculitis cutánea de vasos pequeños. Puede haber una vasculitis primaria del sistema nervioso central, por así las PANCs. Inclusive una arteritis testicular también puede haber. Son vasculitis de un solo órgano. Nosotros los reumatólogos generalmente vemos problemas sistémicos que afectan a más de un órgano, porque el problema no es el órgano, sino el antígeno o el anticuerpo generado que da daños a varias partes. Hay vasculitis también asociadas a enfermedad sistémica, como la vasculitis reumatoide y la vasculitis de lupus. Vasculitis asociada con probable etiología, por ejemplo, una vasculitis por hepatitis B, o una vasculitis por hepatitis C, una vasculitis por VIH, también existe eso. Ahora conversemos qué es la poliarteritis nodosa. Esta enfermedad ahora es rara. ¿Y por qué digo ahora? Porque cuando empezaron todas las vasculitis, a todos le llamaban poliarteritis nodosa. ¿Por qué? Porque el primero que lo estudió hizo un grupo de pacientes que tenían signos y síntomas similares, hizo unas biopsias y dijo que eso es poliarteritis nodosa. Entonces luego a todos los otros pacientes que tenían síntomas similares le decían poliarteritis nodosa, inclusive sin hacerle biopsia. Pero en el tiempo se encontró que muchos de ellos no eran por la arteritis nodosa, sino eran vasculitis de tipo polingitis microscópica. Y ahora no sabemos que la poliarteritis nodosa realmente es menos frecuente, es más rara. Es más rara inclusive que las otras que hemos conversado. Afectan al vaso mediano y generalmente en los vasos medianos se generan como pequeños aneurismas y estenosis. Aneurisma y estenosis, aneurisma y estenosis. Y eso da daño a diferentes partes del cuerpo, pero frecuentemente no daña el pulmón, ¿sí? No suele dañar el pulmón. Signos y síntomas son constitucionales no específicos, puede haber neuropatía, compromiso renal, dolor testicular es frecuente en ellos. No suele presentar glomerulonefritis, pero suele estar ligado a hepatitis B y en menor medida VIH y hepatitis C. ¿Cómo nos damos cuenta? Esto es un paciente que viene con malestar general, fatiga, pérdida de peso y tipo de paniculitis en miembros inferiores, con úlceras en miembros inferiores, eritema nodoso que a veces se llega a ulcerar. En la biopsia se encuentra necrosis fibrinoide en algunas partes del vaso sanguíneo, con suerte a veces no se encuentra, y generalmente todos los anticuerpos suelen ser negativos. El tratamiento es descartar que no tenga hepatitis B, dar corticoides e inmunosupresores. Ahora, esa enfermedad también suele afectar al riñón y le suelto una pepita. Ah, Como es una enfermedad que genera aneurismas y el daño se da por la ruptura del aneurisma en el vaso mediano, imagínense que eso ocurre en el riñón. Estos son pacientes que están tranquilos y de pronto empiezan a hacer un poquito de hematuria, sube un poquito la creatinina y sube la presión arterial y al tiempo se regula. Eso fue una ruptura de aneurisma renal, porque se rompió, sangró, le dejó de llegar flujo a esa parte del riñón, se elevó la creatinina y por eso hubo la hematuria, pero luego el cuerpo lo controló y lo compensó.
La enfermedad de Kawasaki siempre con bastante pena cuando se afecta a los niños. Afortunadamente, la respuesta ahora con los nuevos tratamientos suele mejorar, pero hay que diagnosticarlo a tiempo. Es raro que en Perú, pero está presente. Si piensan hacer pediatría, definitivamente lo van a ver en algún momento de su especialidad, si es que desean ser pediatras. Es una vasculitis aguda y autolimitada. Siempre, bueno, habitualmente está en la infancia. Las secuelas se pueden ver después. Suele ser un curso estacionario, por eso se presume que tiene una etiología viral y lamentablemente hay compromiso en las coronarias y es que ahí va el tratamiento. Si es autolimitada, no nos deberíamos preocupar, no daríamos tratamiento y se limitaría. Lamentablemente, esa inflamación que viene en la piel también puede estar en las arterias coronarias y eso puede dejar una secuela. Por eso, se debe dar un tratamiento y el tratamiento se debe dar pronto para evitar la prevalencia de aneurismas coronarios, porque si genera un aneurisma coronario me compromete bastante el pronóstico. Y eso es con inmunoglobulinas endovenosas en el primer momento del diagnóstico. Los pacientes no tratados lamentablemente van a ser aneurismas coronarios hasta el 20%. Esta enfermedad suele tener dos fases, una fase aguda de 14 días. El niño viene, habiendo tenido una enfermedad, un resfrío previo, viene teniendo fiebre 5 días, irritabilidad, conjuntivitis, inflamación de la mucosa oral, lengua seca y lengua de frangüesa, se ve roja y eritematosa. El exantema maculopapular generalizado y adenomegalias cervicales. En la fase subaguda, que es después de los 14 días hasta el primer mes, viene la descamación. Bueno, el tratamiento ya lo conversamos. Enfermedad antimembrana vasculomedular. Esa es una enfermedad muy importante, pero es raro también, es raro. Miren, el grupo empieza a hacer unos anticuerpos ante una sustancia que es la membrana vasculomedular. Y es unos anticuerpos específicos a esa sustancia y no van a atacar otra parte del cuerpo que sea esa sustancia que se encuentra en el glomérulo. Es por eso que cuando nosotros hacemos las tinciones, se ven eso. ¿Saben qué es esto? Este es un glomérulo, le comento. Y este es un glomérulo que parece que han dibujado con un lápiz toda la microvasculatura del glomérulo. No es que han dibujado con un lápiz, sino que el reactivo se ha pintado de manera muy intensa y de manera homogénea donde está el anticuerpo puesto. ¿Y por qué se ha pintado? Porque el anticuerpo está puesto de manera homogénea en todo el glomérulo. Y esta es la diferencia. Si nosotros vemos un paciente, por ejemplo, con lupus, que no tiene un anticuerpo único, sino tiene varios, el depósito o la pintura se va a ver de manera granular, porque es el picadito. Porque en el lupus no es que se afecte toda la membrana vascular, no, 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 por ahí se afecta un poquito y salen como que moteaditos, ¿no? Puntos aislados por ahí. Y en cambio, eso parece que le han dibujado con un lápiz porque el anticuerpo está en todo el glomérulo. Entonces, lamentablemente, si todo el glomérulo se lastima, este paciente puede terminar en diálisis. La presentación clínica más habitual no suele ser un problema renal, porque lamentablemente no da síntomas. Eso que me duele la espalda y se mal de los riñones, ustedes saben que no es. Suele ser cuando ya hay el compromiso pulmonar, hemoptisis, tos, falta de aire, dolor torácico, hematuria y fiebre. Sedimento de orina suele ser alterado, tienen hematuria y cilindros hemáticos y proteinuria. Recuerden que los cilindros hemáticos no es otra cosa que los glóbulos rojos cuando pasan por el glomérulo se extravasan y pasan por los túbulos. Entonces sale a forma de cilindro, ¿no? Porque se aprieta todo y se deforma. Causa el síndrome pulmonar riñón. Estos son los anticuerpos circulantes en el 90% de pacientes. Pueden haber también anticuerpos ANCA, sí, claro que sí. Sin que sea una vasculitis ANCA. Y la biopsia de riñón se ve lo que ya conversamos. El tratamiento, miren, ciclofosfamida otra vez. Es que muchas vasculitis se tratan de manera similar con la ciclofosfamida y los corticoides. La plasmaféresis o el recambio plasmático es cuando se afectó el pulmón. El recambio plasmático es sacar todo el plasma junto con los anticuerpos que hay y poner uno nuevo. Eso de ahí aumenta la supervivencia. Sin embargo, también disminuye inmunosuprime y tiene efectos secundarios. Se puede dar rituximab, acitropina, micofenolato seguramente, sino que la primera línea suele ser
ciclofosfamida más corticoides. La vasculitis crioglobulinémica. Estos de acá son depósitos de crioglobulinas circulantes que producen daño en órganos. Depende de dónde se depositen. Puede hallarse crioglobulina en pacientes asintomáticos. Entonces, para el diagnóstico se requiere cuadro clínico. Entonces, ¿qué es la crioglobulinemia? La crioglobulinemia es, o mejor dicho, se va a definir en tres tipos. Los que son monoclonales, los que son monoclonales más policlonales y los que son solamente policlonales. Vamos a parar un momento y explicar un poco la fisiopatología. Linfocito B genera anticuerpos. Siempre, siempre genera anticuerpos. Es su función. Y genera más cuando pasa a ser plasmocitos. Pero ¿qué pasa si ese linfocito B empieza a generar una mayor cantidad de anticuerpos del que debería? Esos anticuerpos se van a depositar en algún lugar. Y se van a depositar en algún lugar y van a causar cierto daño. Entonces, de ahí parte la cosa. Y ahí empiezan las crioglobulinemias. Sucede que el linfocito B, si hay una neoplasia del linfocito B, va a generar una sola clona de linfocitos B. Y al ser una sola clona de linfocitos B, la misma clona va a generar el mismo anticuerpo y va a generar tantos anticuerpos que se van a depositar y van a generar daño en diferentes partes del cuerpo. Pero es una sola clona. Entonces, por eso el tipo 1 son monoclonales. Es un solo tipo de linfocito B que ha mutado, que ahora hay muchos, pero dependiente del mismo, que generan un mismo anticuerpo. Y hace una gamapatía monoclonal, porque viene de una sola clona. En cambio, el tipo 2 no suele ser mutaciones del linfocito B, suele ser hiperestimulaciones del linfocito B. ¿Y qué me puede hiperestimular un linfocito B? El hepatitis B, el hepatitis C, VIH o enfermedades autoinmunes. Y cuando esos linfocitos B están muy estimulados, van a generar diferentes tipos de anticuerpos. Por eso suelen ser policlonales y también monoclonales, la combinación. Ese es el tipo 2. Y el tipo 3 generalmente son todos policlonales. Lo más frecuente es infección de hepatitis C. Y son policlonales porque son diferentes tipos de linfocitos B hiperestimulados que generan diferentes tipos de inmunoglobulinas. Entonces, lo más frecuente son las mixtas, la tipo 2 y la tipo 3, la más frecuente que vemos. Pero si nos vamos al servicio de oncología hematológica, probablemente el más frecuente que veamos es la tipo 1. Típicamente el cuadro clínico es eso en la piel. Este tipo de púrpura palpable, fatiga, grados variables de artritis, malestar general, neuropatía periférica y glomerulopatía membrano-proliferativa. ¿Sí? Entonces, esto suele ser generalmente, cuando tienen una neoplasia, generalmente suelen ser adultos mayores que ya tienen el diagnóstico de neoplasia que empiezan a hacer esa mancha cutánea. Si no tienen diagnóstico de neoplasia, pueden ser pacientes de edad media que han tenido tiempo hepatitis B o hepatitis C, que empiezan a hacer esta lesión de malestar general y grado variable de artritis. Por eso, para todas las vasculitis de frente, pedir hepatitis B, hepatitis C, VIH. El diagnóstico se demuestra con las crioglobulinas. Qué difícil es pero unas crioglobulinas a veces. Hay que hacer todo un proceso y a veces no salen las crioglobulinas. Si las crioglobulinas en mi sangre salen negativos, no se descarta el diagnóstico. Si salen positivos y tengo clínica, se confirma el diagnóstico. El tratamiento suele ser de acuerdo al tipo. Si es un tipo 1, por ejemplo, tengo que tratar la neoplasia. Si es un tipo 2, ya hay una infección, tengo que tratar la infección, igual que si es un tipo 3. Pero para ambos casos tengo que tratar la infección y el fenómeno inmune. ¿Con qué? Ya lo saben. Corticoides, ciclofosfamida, rituximab y clomiphene. Ahora la vasculitis por IgA o de Herno-Schönlein es una vasculitis, bueno, más frecuente en niños, conocida como vasculitis alérgicas también, pero eminentemente se sospecha que hay un evento desencadenante. Puede ser un evento gastrointestinal, una infección de vías respiratorias altas, que predominantemente suele ser de mucosas, que van a hiperestimular la producción del IgA
Ese IgA se deposita en vasos de piel, gastrointestinal y riñón. Ahí van los síntomas. Piel, púrpura palpable. Gastrointestinal, dolor abdominal. Y riñón, es raro, pero hace hematuria y proteinuria. Como la gran mayoría de vasculitis pueden tener artritis y artralgias. La proteinuria puede ser proteinuria a grandes cantidades de proteína o puede ser poca cantidad de proteína. Eso de ahí es muy variable. Y el tratamiento va a depender de los síntomas y la afección que tenga. Por ejemplo, si solamente es piel, realmente con corticoides sea suficiente. Si hay piel, riñón y proteínas nefróticas, vamos a necesitar dosis altas de corticoides, muy altas, inmunosupresores. La vasculitis urticariana hipocomplementémica, en la especialidad la suelo ver como referencias y consultas de, por ejemplo, el Servicio de Inmunología y Alergia, que tienen tipo de urticarias y quieren descartar que no tenga vasculitis. Es rara esa enfermedad y generalmente afecta a la piel, pero son lesiones que dejan cicatriz. Acá el tip es que suele dejar cicatriz. La urticaria, para diferenciarlo, una urticaria es una POM que dura menos de 24 horas. Si dura más de 24 horas, paramos la oreja y nos quedamos pensando en que puede ser una urticaria hipocomplementémica. Si deja cicatriz, es más probable que sea una urticaria hipocomplementémica. Puede también tener glomerulonefritis, uveitis, hipericlitis y dolor abdominal recurrente. El diagnóstico es esto, el complemento bajo. Tiene complemento bajo. Y anticuerpos anti-C1Q circulantes. El tratamiento son dosis bajas de prednisona, hidroxicloroquina, tal vez un poco de dapsona, es debatible. Las mayores dosis de corticoides dependen del compromiso que sea extracutáneo. La enfermedad de Behçet, que es un tipo de vasculitis, es una vasculitis que afecta arterias y venas, son de diferente tipo de calibre. Aquí en Perú es raro, pero también es raro porque a veces no le diagnosticamos, ¿eh? Pacientes que tienen úlceras y parecen ser tratados como si fuera un herpes crónico o un herpes recurrente. No necesariamente es un herpes, probablemente sea una estafaculitis. No se sabe por qué sea, sinceramente, pero la sospecha es que es un problema también de neutrófilo que al pasar por esos vasos sanguíneos se rompe y genera este daño. Generalmente empieza de los 18 a los 40 años, extremadamente raro en mayores de 55 años. Los hombres jóvenes son los de peor pronóstico y lo más frecuente son las úlceras orales, genitales, úlceras cutáneas, pseudofoliculitis, eritema nodoso y la prueba de patergia positiva. Me detengo un ratito acá. La prueba de patergia es inyectar en el tejido celular subcutáneo un poquito de cloruro de sodio. Luego que lo inyecto entre el tejido celular subcutáneo y la dermis, se forman unas papulitas. Eso es por hepatitis positivo, porque hay una hipersensibilidad, una reacción exagerada a un estímulo que no debería pasar. Puede dar uveitis, puede dar neuromielitis, puede dar encefalitis, y eso es lo más grave que puede suceder en ese tipo de vasculitis. Ojo que ese tipo de vasculitis, si se les viene la pregunta por ahí, es de las que más se usan a trombosis, ¿sí? Trombosis arterial. ¿En qué vasculitis? En enfermedad de Behçet. ¿Mm? Este, puede afectar al pulmón, es rarísimo, pero no es que tenga una afección al pulmón directo, sino que genera ciertos aneurismas pulmonares y grados variables de hemoptisis, pero no es una hemorragia alveolar. Son focalizadas y por aneurismas que se han roto. No es por daño en la microvasculatura como en la polangitis microscópica. Bueno, puede haber miocarditis, enfermedad valvular y endocarditis. Y el tratamiento depende del compromiso del órgano. Por ejemplo, si solamente son úlceras orales o genitales, tal vez con un poco de colchicina va a ayudar. Así es sencillo, la colchicina, la vieja, conocida y confiable colchicina. Si es un poco de pseudofoliculitis, la colchicina o a veces corticoides tópicos va a ayudar. Si es artritis, por ejemplo, tendremos que dar ciertos inmunosupresores y corticoides sistémicos. Si hay una afección neurológica, la inmunosupresión debe ser agresiva. Síndrome de Cogan. El síndrome de Cogan es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque empieza uno por uno, a veces un síntoma aislado del otro. ¿Cuáles son los síntomas? Afección ocular y otovestibular. Entonces, es una enfermedad rara que en adultos jóvenes son lesiones oculares inflamatorias que pueden ser desde queratitis, uveitis, epiescleritis, pero también
vienen con enfermedad del oído interno, hipoacusia neurosensorial y disfunción vestibular. Lamentablemente, a veces empieza con hipoacusia neurosensorial. Nadie sabe por qué. Perdió un poco el oído y después de 3 meses, 4 meses, 5 años, empieza la queratitis y la uveitis. Y se hace el diagnóstico ya retrospectivo del síndrome de Cohen. Las manifestaciones vasculíticas, bueno, es que esa puede dar a cualquier tamaño de vaso, ¿no? Lamentablemente también puede afectar a la aorta, 30%, y predominantemente la aorta ascendente. La mayoría son recurrentes y pocos casos es un solo episodio, como la mayoría de enfermedades reumatológicas. El tratamiento, ah, bueno, si solamente queratitis, se puede hacer un tratamiento tópico. Si los síntomas son autovestibulares, ya necesitamos dosis altas de corticoides, bueno, y metrotexato o ciclosporina como alternativa. Bueno, les dejo las referencias y me quedo atento a sus preguntas, pero mientras la van preparando, ¿saben qué me he olvidado de pasarles en la lista? Aunque veo que hay un montón de asistentes, ¿sabes qué bueno? Ah, aquí está. A ver, vamos así al azar. Ahí me dicen presente, porfa. Isaguirre Pastor Noelia. Bueno, Ju, Ju Alfaro, Ju Alfaro no, Hatsue. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lébano Basto Lorena. Presente, doctor. Buenas tardes. Está Lorena. A ver, al azar, al azar. Manrique Paredes, María. Matos Galvez, Yershali. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Y a cuántos tenemos que llamar? ¿Les han dicho? No, un montón. Mesones Vera, Joaquín Antonio. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Xiomara Estrella Minaya Maceo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y ahora vamos a al azar, al azar. Andrea Chávez, no, Marcia Andrea Chávez Saldaña. Presente, doctor. Buenas tardes. Perfecto. Y Gerardo Alonso Condori Alemán. Presente, doctor. Ya están todos, creo. Buenas tardes. Caroline, no, Stephanie Caroline Cosio Blas. Melanie Díaz Guamán Andrea. Presente, doctor.
Perfecto, muy bien. Te pongo presente. A ver, ¿cuántos vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya vamos 10, ya estará bien. Ahora, a ver, vamos a hacer las preguntas del chat. María, sí, claro, creo que ya justo le he mandado. Hoy día le he mandado, pero pesa mucho, así que lo he mandado así como que con enlace para que lo puedan descargar. No te preocupes. ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Están preocupados por el examen, creo? Doctor, todavía no me llega el PPT. Ay, no te creo, capaz no se mandó. A ver, acá tengo mi computadora. Ah, es que lo he mandado de un correo que se llama GRL91, pero recién hoy día lo he mandado. Ay, dame un segundito. Vamos a ver. Capaz escribí mal el nombre. ¿Es anneliescochachín@ucmp? Sí, sí, ya lo acabo de revisar. Sí Ah, qué estaba en bueno. bandeja de spam. Ah, caramba. Está bien. Ya. Bueno, ¿no tienen preguntas? ¿Alguna, sí, alguna duda que tengan? No vale que me pregunte qué va a venir en el examen, pero cualquier otra. Que podría realizar con otros tipos de geopolítica para saber cómo enfocarnos en el tema. Ay, me ponen en jaque. Es que no se me ocurre qué preguntarle de geopolítica que no vengan en el examen, pero les puedo orientar que respondan digamos, lo más razonable. A veces en las alternativas lo que tratamos de hacer es poner cosas que no tienen necesariamente mucho sentido y para que puedan deducir cuál puede ser la mejor respuesta. Así no van a olvidar cuál es la respuesta. La idea del examen no es desaprobarlos, la verdad es que aprendan inclusive en el proceso del examen, eso sería lo ideal. Recuerden la clasificación de vasculitis de vaso grande, mediano, pequeño. Las vasculitis que más frecuentemente afectan al sistema nervioso periférico. Recuerden también de la vasculitis de vasos grandes, cuál es la que afecta a mayores de edad y cuál es la que afecta a menores. De la vasculitis de vaso grande, cuál es la que genera aneurisma de aorta y cuál no tanto. De la vasculitis de vaso grande, recuerden cuál puede dar un problema de ceguera más frecuentemente, cuál da dolor de cabeza. De la vasculitis de vaso mediano, recuerden cuál puede causar un síndrome de pulmón-riñón. Recuerden también mm, eh, cuál es el contexto clínico de una vasculitis de vaso pequeño y traten de orientar su respuesta de acuerdo a la frecuencia de presentación. Por ejemplo, es más frecuente que una polingitis microscópica de la vasculitis. Polingitis microscópica va a ser más frecuente que una granulomatosis con polingitis eosinofílica. Creo que más o menos por ahí lo pueden enfocar y mucha suerte en su examen, ¿ah? Hay un mensaje nuevo, ya me está despidiendo. Ah, uy, eso sí no sé, lo que pasa es que nosotros mandamos las preguntas, más o menos el mismo número de preguntas para cada tema que damos, y bueno, ya se preguntan, las eligen al azar, ¿no?
Sí, nada. Igual nos vemos mañana, creo que tenemos una clase más que dar, doctor Pan, ¿cuál es el examen complementario? Difícil pregunta, ¿eh? En la Poligín, ¿cuál es el examen complementario con mayor rendimiento? Me atrevería a decirte que es la arteriografía, ¿ya? Porque no hay un marcador serológico de esa enfermedad, solamente es la visualización de los microaneurismas que se ven de dos maneras, con arteriografía y con anatomía patológica, pero la anatomía patológica es un poquito difícil. Digamos que no se suele hacer una biopsia a ese nivel, y cuando dan lesiones cutáneas, hacemos la biopsia y sale siempre hiperkeratosis, una ortokeratosis, por pura secuela. Buena idea. Ya pues, les envío más el PPT, no se preocupen. Ahora sí los dejo. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy buenas tardes.